Barcelona, 2021. Estoy durmiendo en un colchón viejo en el piso de la casa donde alquila una habitación un amigo. Es una habitación tan chica que para poder cerrar la puerta hay que levantar el colchón primero. Todas las noches el mismo ritual. Levantar el colchón, cerrar la puerta, bajar el colchón y acostarme. Hace un calor agobiante, 40 grados todo el día. Me levanto en medio de la noche, no puedo dormir. Abro la ventana y es como si abriera la ventana de un horno. En medio de la noche escucho llantos de bebés, gritos en idiomas que no entiendo. Estoy en un edificio del centro, rodeado de culturas ajenas a la mía. Tengo 33 años. Soy ingeniero químico recibido y estoy aplicando todos los días a trabajos para los que no tengo absolutamente nada de experiencia. Vendí mi auto, dejé mi país, dejé a mi familia, a mis amigos. Trabajé 2 años en el otro extremo del mundo empujando un carrito de comida a las 4 de la mañana, bajo cero, con un auricular puesto escuchando cursos de programación. Y todavía no tengo nada. ¿Cómo llegué a ese colchón? Es una larga historia. Parece mentira, pero la decisión que me llevó a llegar a esa situación fue una de las mejores que tomé en mi vida. Mi nombre es Gabriel Amodeo y esto es Cambiando Rumbos. Este es el primer episodio, así que no hay un invitado. Bueno, el invitado voy a ser yo. Porque me parece que es justo que antes de sentarme a preguntarles a otras personas que cambiaron su vida, que te cuente cómo yo cambié la mía. Soy argentino, como me delata el acento. Viví en varios países y hoy estoy en España. Y este podcast, si tengo que ser honesto, se siente más como un proyecto que le hago al Gabriel de hace unos años. A ese tipo que estaba en el medio del cambio, solo, sin brújula, buscando desesperadamente escuchar a alguien que hubiera pasado por lo mismo, y no lo encontró en ninguna parte. Empecemos por el principio. Me crié en San Martín de los Andes, en la Patagonia. Es un pueblito al sur de Argentina. Terminé el secundario con un título de técnico electromecánico y a los 18 años tuve mi primer trabajo. Era electricista. Me levantaba muy temprano a la mañana y me tenía que meter en pozos donde pasaban cientos de cables para instalar las luminarias del lago que orgullosamente hoy todavía siguen iluminando la costa del pueblo. Y ahí, sin plan, sin ninguna razón especial, solo porque sentía que si no lo hacía ahora, ¿cuándo? Me fui a vivir un año a Bélgica, en uno de esos intercambios. Siempre me habían llamado la atención otras culturas, otros idiomas. Fue un año raro, hermoso, lleno de experiencias increíbles que jamás voy a olvidar. Recorrí decenas de países y conocí, casi diría literalmente, cientos de personas, muchas de las cuales todavía conservo en mi vida. Guardá ese dato, Bélgica, porque va a volver casi 20 años después de la forma más inesperada. Cuando volví ese año, me instalé en Buenos Aires y me anoté en ingeniería química. Como todos, yo la verdad no tenía mucha idea por qué me anotaba esa carrera. Es muy difícil a los 18 años saber qué vas a hacer por el resto de tu vida. Me gustaba mucho la química y todos mis profesores en la secundaria habían sido ingenieros, entonces, bueno, parecía una buena oportunidad para estudiar. ¿Era eso o medicina? Pero mi familia, con la mejor intención del mundo, me dijo, mira Gaby, creo que si te vas por ingeniería química, quizá tengas un mejor futuro. Y eso hice. Y acá quiero detenerme un segundo, porque esto es importante para entender todo lo que viene después. Estudiar ingeniería química en Argentina, en una familia como la mía, no es solo estudiar una carrera, era una promesa. Es la promesa de que vas a tener un buen pasar económico en un país donde tenemos crisis permanentes. Mi familia me apoyó muchísimo, me impulsó y no porque quisieran imponerme nada, sino porque me querían bien. Y esto era lo que se suponía que estaba bien. Mi hijo el ingeniero, como decimos en Argentina. Así que estudié. 6 años, casi 7, me llevó la carrera. Y mientras estudiaba, trabajaba.
Trabajé en empresas de renombre, bastante grandes. La vida típica del estudiante de ingeniería, metido en una multinacional, aprendiendo el oficio de a poco. De día trabajaba y de noche, hasta casi las 12, estudiaba en la facultad. Me recibí. Y funcionó, ¿eh? El plan funcionó. Después de sacrificar 7 años de mis mejores años de vida, de decirle que no a todos los planes que me proponían, a pasar noches enteras de insomnio estudiando, me recibí. Mi primer empleo de, entre comillas, recibido, era vendiendo equipos industriales en los que llamamos pyme, pequeñas y medianas empresas. Digamos, una empresa familiar. Tenía que visitar las plantas de los lugares más alejados de la provincia de Buenos Aires. Claro, al ser el vendedor nuevo, tenía que hacerme de abajo e ir a los clientes que nadie quería. Y en general eran un pequeño galpón que quedaba 2 horas manejando, donde hacían una producción mínima de cerveza casera, por ejemplo. Pero aprendí que esos clientes a veces hasta son los mejores, porque le ponen mucha pasión a lo que hacen. Y bueno, hoy en día yo soy uno de ellos, emprendiendo este pequeño proyecto, así que me reconozco en eso. Y luego, gracias a que había quedado en muy buena relación con un profesor de la universidad que trabajaba en una empresa muy importante en Argentina, llamada TGN, Transportadora Gas del Norte, logré trabajar como operador de la sala de control de SCADA para TGN, controlando el gasoducto. Literalmente sentado frente a una pantalla vigilando el gas que atravesaba el país. Me volaba la cabeza pensar que yo estaba ahí, tomando decisiones que afectaban la vida de cientos de miles de personas y trabajando codo a codo con gente que incluso sin tener ningún título universitario sabían muchísimo más que yo y de los cuales aprendí bastante del oficio y de quienes estoy realmente muy agradecido. Fue un paso increíble haber estado ahí. Y además tuve un jefe que le decíamos el flaco, que realmente fue uno de los mejores jefes que tuve en mi vida. Era extremadamente profesional y además muy buena persona. Y él me ayudó mucho a cambiar mi vida. Y en cierta forma siento que lo decepcioné un poco porque él tenía mucha fe en mí, en que yo me quedara en la empresa. Y eso es algo que me pesaba. Y es algo muy común también, ¿no? Como que tenés un mentor que está impulsándote dentro de la empresa, utilizando sus, digamos, recursos políticos de la empresa para que vos avances. Y yo adentro sabía, no estaba muy seguro que iba a querer seguir haciendo eso. Pero no podía entender por qué. Tenía el título, tenía el trabajo, tenía la respuesta lista para cuando alguien me pregunte, ¿y vos qué haces? Y yo era el ingeniero. Esa era mi identidad. No era mi profesión, era mi identidad. Es una diferencia enorme. Y me iba a costar años entenderla. Y en algún momento, muy de a poquito, como ese coche que ves desde el retrovisor que se acerca, despacito, despacito, me alcanzó la crisis de los 30. Me di cuenta de que estaba saturado. Saturado de trabajar con la cabeza. Quería trabajar con el cuerpo, moverme. Algo que me encantaba hacer en mis épocas de técnico en la escuela. Soldar, trabajar con madera, con mis manos, construir cosas, arreglarlas. Y quería irme lejos. No soportaba un día más los bocinazos en Buenos Aires de los coches llegando al trabajo, la rutina que me devoraba los días. Sentía que 10 años de esos equivalían a ese año que yo había pasado en Bélgica y me negaba a que nada cambiara. Cada día que pasaba era como el día de la marmota. Y cada vez era más frecuente que me pasaba que cuando me bajaba del coche al haber llegado al trabajo, no tenía ni idea cómo había llegado ahí. No lo digo metafóricamente, lo digo literal. Me acordaba que me había despertado en algún momento del día, me había tomado un café y después me subí al coche. ¿Pero cuándo? ¿Cómo llegué acá? Sabía que no podía seguir así. Mis crisis personales brotaban por todos lados, pareja que no funcionaba, trabajo que se suponía debía encantarme y sin embargo no lograba encontrarle el interés que se merecía por la enorme oportunidad y responsabilidad que me habían dado. Me dije, si nada cambia, nada cambia. Así que hice lo que mucha gente de 30 y pico que no sabe qué le pasa hace.
Me tomé un año sabático disfrazado de aventura y me fui a Nueva Zelanda. Lo que yo pensaba que era una pausa resultó ser el principio de todo. Llegué a Auckland con un plan más o menos claro en la cabeza. Unos meses de la ruta típica de Nueva Zelanda, juntar fruta, conocer gente en hostels, viajar y después quizá volver a trabajar de ingeniero ahí. Dos cosas rompieron ese plan casi de inmediato. La primera, la pandemia. El COVID estaba empezando a acelerarse, las fronteras se cerraban y viajar dejó de ser una opción. Como dice el dicho, si querés hacerlo reír a Dios, contale tus planes. La segunda fue peor, porque no venía de afuera, venía de adentro. Me puse a mirar el mercado laboral como ingeniero químico en Nueva Zelanda y descubrí, primero, algo que no sabía. Allá, engineer, como se dice en inglés, no significa lo mismo que acá. Allá un ingeniero es como más bien un técnico. Mi título de 6 o 7 años, todo el sacrificio, no valía tanto ya. Pero eso no era lo grave. Lo grave es que fui a una entrevista en un taller que hacía kombucha. Chiquito, artesanal, eran dos dueños jóvenes, más o menos tenían mi edad. Y yo, fiel a la vieja escuela del ingeniero argentino, aparecí de traje. Me hicieron una prueba práctica. La tarea era alcanzar un frasco de hongos fermentados en una estantería alta. Yo mido 1,72 m. Se mataron de risa. Y uno de ellos, con toda la buena onda del mundo, me dijo, "Too formal, mate", en ese acento neozelandés inconfundible. Y yo me reí también. Pero cuando volví al hostel caminando, con un calor infernal, algo se había roto. Me sentía un poco humillado. Llegué a la habitación y por suerte estaba solo. Me tiré al piso. Literalmente me puse a llorar. No era la entrevista. La entrevista era una ridiculez. Y encima había sido la única que había conseguido en semanas. Era otra cosa. Era que había dejado todo. Todo. Me cayó en un instante el peso de la decisión que yo había tomado. Vendí mi coche, vendí mis cosas, dejé a mis amigos, a mi familia, a la pareja que no estaba funcionando, dejé mi país entero. ¿Y para qué? ¿Para esto? Y sobre todo, era la certeza de que iba a tener que seguir yendo a entrevistas como ingeniero. Y de que no quería. Ya no lo quería hacer. No quería para nada. El solo pensarlo me daba esa sensación física horrible de me quiero ir, no quiero estar acá. Pero no podía decirlo ni siquiera en voz alta. Cuando la sensación me circulaba por la cabeza, yo la aplastaba. No quería ni siquiera pensarlo. Porque decirlo en voz alta significaba admitir que había tirado 7 años a la basura de mi vida. Significaba enfrentar a mi familia, que tanto me había apoyado, que había hecho esfuerzos enormes para que yo pudiera estudiar. Significaba que la gente que yo conocía me iba a juzgar. Y sobre todo significaba admitir que ya no sabía quién era. Porque si yo no era el ingeniero, ¿quién era? No sabía qué hacer. Y lo llamé a mi papá. Y me puse a llorar por teléfono, como un nene. Le dije que no sabía si quería seguir siendo ingeniero. Me animé. Le dije que quería hacer algo que pudiera hacer en remoto. Algo que me dejara trabajar cerca de la naturaleza, escuchar pájaros a la mañana, ver un atardecer. Pero no quería seguir haciendo esto. Yo también tengo una conciencia muy fuerte por la naturaleza y yo veía como ingeniero químico lo que le estaba haciendo al planeta. Y mi viejo me dijo algo que no era muy extraordinario. No me dio un gran discurso ni me tiró una gran frase. Pero me dijo algo que me ayudó mucho. Hijo, lo único que importa es que estés feliz. A mí me da igual qué título tengas. Tranquilo, va a estar todo bien. Y ahí, con esa pequeña frase, se me cayó un peso enorme de encima, que había estado cargando durante años. Todo ese miedo al juicio ajeno, a la familia, a los amigos, a la sociedad, resultó que en gran parte era mío.
Yo me lo estaba haciendo. Poco después, todavía en Oakland, un amigo de la primaria, que de casualidad vivía en Waiheke Island, que es una isla 40 minutos que está en ferry cerca de Oakland, me invitó a quedarme 2 semanas con él. Fue una experiencia hermosa, lejos del ruido, lejos de todo. Me llamó mucho la atención una cosa. Él también era ingeniero, mecánico en su caso, pero no trabajaba de eso. Cuando lo vi por primera vez, estaba en chancletas, con una musculosa negra y bastante quemado por el sol. Resulta que mi amigo había cambiado completamente de rumbo. Ahora era carpintero. Y ahí me tomé esas 2 semanas para pensar qué carajo iba a hacer con mi vida. Como si mi vida dependiera de eso, porque en parte lo hacía. Me metí de lleno en internet. Googleé foros, grupos, Reddit, Facebook, todos lados. Y tenía 3 condiciones muy claras. La primera, tenía que poder aprovechar algo de lo que yo ya sabía. No podía empezar de cero absoluto. La segunda es que tenía que poder estudiarlo solo. No tenía ni plata ni tiempo para otra carrera. Y tres, tenía que permitirme trabajar a distancia. Ese era el sueño. El bosque, los pájaros, el atardecer. Estar tranquilo, en silencio. Hasta que, casi de casualidad, me topé con una de esas páginas medio truchas, que existen más para colectar links de afiliados que otra cosa. Pero habló de algo que yo no conocía, el análisis de datos. Y me frené. Porque análisis de datos era, sí, una rama de la informática, pero toda la parte analítica de álgebra, de estadística, la interpretación de un problema de negocio, ya lo tenía. Me había cansado de hacer análisis y reportes como ingeniero. Lo que nunca había hecho era hacerlo con SQL y Python, que eran los lenguajes de programación que se usaban. Y ahí tomé la decisión. Y me juré, ahí, en esa isla, que costara lo que me costara, esa iba a ser mi próxima carrera. Lo que no sabía era cuánto me iba a costar. 2 años. 2 malditos años me costó. Te voy a contar cómo eran mis días, porque si no, no se entiende. Lo que yo pensé que iba a ser 1 año o 2 años en un lugar paradisíaco como sí lo es Nueva Zelanda, terminó siendo uno de los años más agotadores físicamente para mí de mi vida. Trabajé en lo que se te ocurra. En el correo moviendo cajas, en hamburgueserías limpiando platos, en hamburgueserías cocinando, juntando fruta, armando escenarios para shows, en el correo repartiendo los paquetes, en diversos trabajos que duraban una semana, a veces un mes, a veces 2 meses, en líneas, por ejemplo, de fábrica donde yo tenía que poner piezas o comida en cajas y que pase la caja. Yo era básicamente un androide dentro de la línea de producción. Trabajé en una fábrica de embutidos que me tenía que levantar a las 3 4 de la mañana, llegar a las 6 en punto en la fábrica, súper congelado, obviamente, porque había un ambiente de fabricación de embutidos. Me rompía el físico. Yo no soy una persona muy grandota, lamentablemente, y me costaba mucho todos esos trabajos. Pero por mientras yo estaba estudiando. Y así en el medio terminé viviendo en Queenstown, en la isla sur. Conseguí trabajo en una hamburguesería muy conocida. Me levantaba a las 4 de la mañana y mi tarea era básicamente llevar un carrito con la comida preparada desde la cocina de preparación hasta el lugar donde la armaban y cocinaban las hamburguesas. Temperaturas bajo cero. Vivía mojado, con frío. La gente me pasaba por encima como si no existiera. Una cosa molesta en el camino. Cuando no empujaba el carrito, fregaba platos. Y cuando no fregaba platos, cortaba cajas y cajas de cebollas y tomate. Todo el día. Y siempre con un auricular puesto, todo el tiempo, escuchando cursos de programación, de los lenguajes que yo necesitaba. Usaba los intervalos para comer y estudiar al mismo tiempo. Me metía en el baño a hacer ejercicios rápidos de SQL en unos minutos y salía a seguir trabajando. Después del turno volvía a casa agotado y me sentaba a hacer proyectos. Por suerte, algo que mi mamá me contó antes de que yo empiece a estudiar en la facultad se cumplió. Ella siempre me decía,
Más allá de los conocimientos que te dé tu carrera puntual, la facultad te enseña a aprender. Y realmente fue así. Logré por mi cuenta generarme un plan de trabajo de inicio a fin para convertirme en analista de datos. Por suerte hoy en día, todo lo que necesitas aprender para este tipo de oficios suele estar en Internet. El gran problema es que está desordenado y hay demasiada información. Entonces, utilicé todas mis herramientas de organización que aprendí en ingeniería para generarme mi curso propio que yo me creé para mí. Y después del turno, volví a casa agotado y me sentaba a hacer proyectos y a aplicar a trabajos. Todos los días, ¿eh? 2 años. Y del otro lado, nada, nada. 1 año y medio sin recibir ni siquiera un gracias por aplicar, pero no, nada. Silencio de radio. En un momento empecé a ver la configuración del mail porque no sabía si estaban enviando mis correos o no, o si me tenían problema con internet o qué, porque nunca me había pasado en mi vida algo así. Y sí, igual aprendí cosas en el camino. Un amigo programador me pasó un canal de YouTube chiquito con apenas un puñado de suscriptores. Muy casero el canal. Y ahí escribí mis primeros scripts de Python. Encontré libros, bien a la vieja escuela de Argentina, yo necesitaba aprender a través de, no sé, de algo que yo pudiera leer. Me costaba mucho hacer esos típicos cursos o proyectos por videos de YouTube o videos de cursos. No puedo, necesito leerlo. Por algún motivo mi cabeza está armada así. Hice un curso de SQL de Microsoft y armaba proyectos y los subía a GitHub y a LinkedIn. Hacía análisis, por ejemplo, encontraba datasets de la pandemia y explicaba qué es lo que se veía, por qué tal país le había pasado tal cosa y no a otro. O agarraba datasets de el Titanic, por ejemplo, y estudiaba la distribución de las camarotes, por qué la chance de sobrevivir era mayor en tal lado que fue en otro, etc. Y ahí aprendí algo que me sorprendió y que hoy se lo repito a todo el mundo. La gente ayuda al que se está ayudando por sí mismo. Me hice amigo de un data scientist que me revisaba los emails, los análisis, que me daba consejos por privado, sin conocerme de nada, ¿eh? Me leía. Simplemente porque me veía que yo estaba empujando mi coche, por así decirlo. También conocí gente de recursos humanos que, contra todos mis preconceptos, me ayudaron muchísimo. Recibieron mi CV, me daban consejos y me daban palabras de ánimo y tips en cómo aplicar. Y cuando encontraban algún colega que estaba postulando un puesto que yo podía aplicar, me recomendaban. Pero nada de eso se tradujo en un trabajo. Después de 1 año y medio de silencio absoluto, conseguí una entrevista con una famosa aplicación de delivery de comida en Barcelona. La entrevista era a las 2 de la mañana, mi hora, porque el uso horario no perdona. Yo me tenía que levantar a las 4 a trabajar, con lo cual ni siquiera dormí. Me preparé toda la noche y entré a la entrevista. La entrevista se suponía que iba a durar 30 o 40 minutos, me habían dicho. Entro, me conecto, me presento formalmente y a los 2 minutos de empezar, la recruiter me corta en seco. Me dice, gracias por tu tiempo, Gabriel. Te va a llegar un email diciéndote si se hizo o no, ¿sí? Y yo me quedé como, ok. Y me cortó la llamada, sin más. Yo le estaba contando mis experiencias, todas mis experiencias, sobre todo las que no tenían nada que ver con el análisis de datos. A los 5 minutos me llega el mail, rechazado. Estaba muy enojado. Le pregunté, ¿por qué? ¿Qué pasó? Nunca me respondió. Y yo sé por qué. Porque no tenía experiencia. Y porque probablemente ni había leído mi CV. El puesto al que estaba aplicando era para un senior. Y cuando ella se dio cuenta que yo a dura pena podía entrar como junior, me descartó en el acto. Y me fui a trabajar esa mañana con una rabia que no te puedo describir. Sin dormir, no podía ni caminar. Y ahí, empujando el carrito con el frío, te voy a decir la verdad, estuve a punto de tirar la toalla.
Estaba harto. 2 años para nada. Pero un mes después me llegó un mail de una empresa que era muy interesante y se llamaba Holter. Un puesto de Data Analyst Junior en Oakland. Muy prometedor. Tuve una primera entrevista con el recruiter y me mandó al rechazo. Falta de experiencia. Y ahí, no sé de dónde lo saqué, le respondí. Todavía me acuerdo que estaba en la cocina del lugar donde trabajaba, en el intervalo de comida, cuando le escribí algo así. Le dije que sí, que tenía razón, que seguramente había candidatos con más experiencia que yo, pero que no iba a encontrar a nadie con más hambre que yo, que nadie iba a estar dispuesto a hacer lo que yo estaba haciendo para entrar a ese campo. Le mandé mis reportes, mi LinkedIn, mis proyectos, le mandé todo. Y al final le pregunté una cosa. ¿Conoces algún otro candidato que esté dispuesto a trabajar gratis? Porque yo estoy dispuesto a tener 2 trabajos a la vez con tal de que me den la oportunidad. Y me la dieron. Y me mandaron el test técnico. Era sobre un producto de ellos que generaba montañas de datos. Hacía una cosa así como 10.000 datos por minuto. Y había que hacerlo en R. Y yo nunca había usado R y no tenía ni idea qué era. Para los que no saben, básicamente es una especie de programa que tiene un ambiente de programación que te permite hacer cálculos estadísticos complejos, matemáticos, análisis, gráficos. Le metí con todo. El tipo de recursos humanos había quedado tan enganchado con mi respuesta que me dio una semana extra. Literalmente me dijo, mirá, deja, te voy a dar una semanita más porque entiendo que trabajas mucho en donde estás ahora. Así que eso hice. Hice el análisis y lo mandé. Les gustó tanto que quisieron conocerme en persona. Me pagaron el pasaje de Queenstown a Oakland. Me quedé en un lugar increíble. Un hotel que en realidad era una estación de tren gigante abandonada y reformada. Fui a las entrevistas. Primero con las personas de recursos humanos, todo genial. Encajaba como un guante en la cultura de la empresa. Es más, me empezaron a pasear por la oficina y a presentarme gente como que yo ya había quedado. Y llegó el momento de la parte técnica. El momento que yo más había temido. 2 años preparándome para ese momento. La chica que me evaluaba abre mi código, lo mira y me dice, no hace falta que lo repasemos. Deja, está perfecto. Ok, perfecto. Y yo la miraba como, ¿y qué vamos a hacer si esto es la prueba técnica del código de programación? Y entonces me hace 3 preguntas de estadística, básicas, del tipo, ¿qué es la media? Y yo, entre los nervios, que no había dormido nada, y que lo único que yo había repasado era el código, no supe responder. Porque hacía años que no veía eso. Porque me había concentrado pura y exclusivamente en el código, que es lo que me daba miedo. Y me había olvidado por completo todo lo demás. Lo más gracioso es que en la universidad me fue muy bien en estadística, pero no pude recuperar nada de eso que había aprendido. Al otro día me dijeron que no había quedado. 2 años. El mejor código de mi vida. Y me quedé afuera por no acordarme que era la media. No lo podía creer. Estaba hundido. Pero ese casi me cambió la cabeza. Porque después de 1 o 2 semanas donde hice el duelo de lo que había pasado, me di cuenta de lo que había pasado. Fue muy importante. Porque llegué al final. Me pagaron un vuelo, les gustó mi trabajo y por primera vez tuve la prueba de que esto era posible. Iba por el camino correcto. Solo tenía que salir de Nueva Zelanda, donde las leyes migratorias se habían puesto duras, y desde el otro lado del mundo nadie me iba a querer contratar remoto. Y acá es donde vuelve Bélgica, ¿te acordás? 20 años después. Un día, mirando Facebook, sí, bueno, Facebook, espero que no me delate la edad, veo un posteo de una amiga que había conocido en Bélgica. La voy a nombrar, Manuela. Hacía más de 15 años que no hablábamos. Ella estaba trabajando como data scientist en Barcelona. Y me animé a escribirle. Su respuesta realmente me cambió la vida. Me dijo con una simpleza total
que solo tienen los venezolanos con su súper buena onda, venite, yo te paso el CV, amigo. Y nada más, sin promesas, sin garantías, ese gesto nada más. Y ahí es donde empieza este episodio realmente. El colchón. La habitación donde había que levantar el colchón para cerrar la puerta. Y de fondo, sin buscarlo, una de las etapas más lindas de mi vida. Barcelona post pandemia estaba casi vacía. Las playas, los parques, la ciudad entera para mí. Conocí gente de todas formas. Viví cosas que no cambiaría por nada. La soledad, que ya la tenía muy bien entrenada de tantos viajes, terminó siendo mi mejor amiga. Un mes en ese colchón. Después, a una casa compartida. Y de a poco las respuestas empezaron a llegar. Primero una, después otra. Y la misma semana se me acumularon como 5. Y ahí usé lo único que tenía y que la mayoría de los que estaban compitiendo conmigo no tenían. Años de experiencia laboral real. No en datos, sí, pero en empresas, en reuniones, en entender cómo funciona un negocio, en prestar atención, en entender la política de la empresa, lo que me gusta llamarle el Game of Thrones de la empresa, quién es quién, con quién hay que hablar y a quién hay que ayudar. Antes de cada entrevista, investigaba la empresa a fondo, no lo básico. Buscaba qué otros puestos estaban contratando, porque quería analizar por dónde estaban creciendo, qué productos habían lanzado, qué podía estar pasando por dentro. Hasta buscaba cuántas personas y de dónde habían entrado en su página. Y en la entrevista lo usaba. Le tiraba a los reclutes algún dato de su propia empresa que a veces ni ellos sabían. Le preguntaba si estaban contratando tanto en tal área, por tal motivo, o si sabían este dato curioso de la empresa. Y muchas veces acertaba. Algunas veces lo sorprendía. Siempre tenía preguntas. Siempre mostraba que entendía el circuito completo. Lo que yo le quería decir en realidad era, SQL y Python los aprendo. Eso es tiempo y práctica. Pero entender cómo funciona la empresa, cómo hablar con los equipos, cómo leer una reunión, eso no se aprende en un curso. Acepté el primer puesto que me ofrecieron. Visto hoy, no fue la mejor oportunidad que tenía en la mesa. No pagaba mucho y el ambiente dejaba bastante que desear. Pero por fin, era mi primer trabajo en data. Y eso me abrió completamente la puerta a lo que vino después. Seguí aplicando a la empresa de Manuela, mi amiga. Y después de un tiempo me llamaron. Y el proceso de selección fue larguísimo. Muchas etapas. Apliqué en octubre y me contrataron en marzo del año siguiente. Y otra vez, lo que más me aterraba era lo mismo de siempre. La parte técnica, la programación. El síndrome del impostor comiéndome la cabeza en cada esquina. Noche sin dormir. Pero pasé. Y entré. Por suerte, en la primera empresa que había entrado, que era muy chica, no sobraba nadie en la parte técnica. Y me obligaban a ser a la vez de analista de datos, como así también de ingeniero de datos ad hoc, digamos. Yo estaba encargado de algunos tableros de reportes de marcas muy importantes de ropa y estaba al mismo punto encargado de punta a punta todo el proceso de los datos. Digamos, el equivalente a pelar cebolla en la cocina. Y aprendí como nunca. Esos meses de resolver incendios todos los días fueron claves para poder ingresar en la empresa nueva. Y tiempo después, trabajando ahí, me crucé en una fiesta con el chico que me había evaluado la parte técnica, el código. Un chico muy simpático, inglés, muy tranquilo. Y le pregunté, le dije, che, ¿qué tal me fue en esa parte? Porque al final nunca me dieron un feedback completo, solo que estaba aprobado. Me miró y me dijo, "Ah, la verdad que esa parte no importaba tanto". ¿Perdón? ¿Cómo que no importaba tanto? Yo venía del mundo de la química y ese había sido mi mayor miedo. Ese era el miedo, el que me mantuvo despierto muchas noches. La parte técnica de programación. Años temiendo eso. Y me repitió, mira, lo que queríamos saber era si eras alguien con quien pudiéramos trabajar. Si te podías comunicar bien, si escuchabas en las reuniones, si podías recibir feedback y usarlo para mejorar. Lo técnico,
Mientras que pudieras hacer lo básico, lo ibas a aprender. Pensá en la simetría de esto. En Nueva Zelanda me preparé obsesivamente para el código. El código salió perfecto, tan perfecto que ni lo revisaron. Y perdí el puesto por no acordarme que era una media estadística. En Barcelona me preparé obsesivamente para el código otra vez. Noche sin dormir. Y resulta que no importaba. Dos veces. Dos veces me preparé para la batalla equivocada. Lo que más miedo me daba nunca fue lo que decidió nada. Y lo que sí importaba, saber escuchar, saber comunicarme, entender a la gente, entender el negocio. Todo eso que yo había aprendido sin darme cuenta en 20 años de trabajos que yo creía haber desperdiciado, eso ya lo tenía. Lo tenía desde el principio. Todos esos años que yo pensaba que había tirado a la basura resultaron ser exactamente lo más valioso que tenía. ¿Te suena algo todo esto? Quizá vos tengas esos mismos miedos, esas preocupaciones y quizá, como en mi caso, no importen tanto, aunque te tengan sin dormir. Pero te voy a ser honesto. El miedo a la programación era el miedo fácil, era el miedo cómodo, el que se podía nombrar en voz alta, el obvio. No sé programar, es un problema con solución. Estudiás, practicás, mejorás, podés medirlo, podés ponerle horas. Pero debajo de eso había otro miedo, uno del que yo no hablaba con nadie. El miedo a no saber quién era si yo no era ingeniero. El miedo a haber tirado tantos años a la basura. El miedo a que la gente que me quería me mirara y pensara, ¿qué está haciendo, Gabriel? Ese era el miedo real. Y eso no se arregla con un curso. Te voy a contar lo que a mí me ayudó, pero no quiero venderlo como una receta mágica, porque no es para todos. Pero te voy a contar desde el corazón qué fue lo que atravesé. Hace aproximadamente 10 años decidí comenzar terapia, específicamente enfocada en el psicoanálisis. Tenía una curiosidad profunda por entenderme a mí mismo y al cerebro humano. ¿Qué eran esas voces que están dentro de mi cabeza y que me critican sin conocerme? Que tienen mi voz, pero no son yo. ¿Quién las puso ahí? ¿Cómo las ignoro? ¿Por qué a veces les doy tanta importancia? Si muchas veces ni siquiera son conversaciones que realmente tuve. Y no te voy a decir que ahí encontré la respuesta de todo, porque no funciona así. Lo que encontré fue algo más simple, pero más difícil también. Aprender a escucharme, a prestarle atención a lo que me pasaba, en vez de pasarle por arriba, como hice tantas veces. Me acuerdo de una tarde en la casa de mi papá, estudiando para la facultad. Me levanté a hacerme un mate, ese eterno compañero de estudios en Argentina, y mirando una cajita donde él guardaba sobrecitos de azúcar, vi un cartelito que decía: es el cambio y no el amor lo que hace girar al mundo. El amor solo lo mantiene habitado. Nunca pude dejar de pensar en esa frase. Cuando empecé a mirar mi vida, mi propia vida, con esa idea en la cabeza, todo empezó a tener más sentido. Cada etapa de mi vida fue distinta porque yo era distinto. Mis necesidades cambiaban, mis sueños mutaban tanto como yo iba mutando. Lo que había querido hacía 20 años ya no era lo que quería a los 30. Y durante muchos años eso me generó mucha culpa, como si estuviera fallando, como si no fuera capaz de mantenerme firme en una decisión, como si hubiera algo roto en mí. Y sobre todo, miedo a decepcionar a mi familia, a mis amigos, a la gente que me había apoyado. Lo que la terapia me ayudó a entender es lo mismo que mi viejo me dijo por teléfono, mientras yo lloraba tirado en ese piso de un hostel en Oakland. Lo único que importa es que estés feliz. Cambiar de idea no es un fallo de carácter. Cambiar de rumbo no es fracasar. Es lo más natural que existe. Y te lo debes a vos mismo o a vos misma. Y por eso se llama así este podcast. Un rumbo no es un destino, es una dirección. Y cambiar de rumbo no significa que estabas perdido, ni que fracasaste. Significa que el viento cambió, o que vos cambiaste,
y que estás lo suficientemente despierto como para darte cuenta. Cambiando rumbo son conversaciones con gente que va de A y ahora se ve. Y que no solo sobrevivió al cambio, está mejor. Vive más en sintonía con lo que realmente quiere. Gente que en algún momento dejó de escuchar el qué dirán, las opiniones de su familia, de sus amigos, la sociedad, y empezó a escucharse a sí misma. Y déjame decirte para quién es este podcast, porque quiero ser bien específico. Es para esa gente, y hay mucha, yo hablo con ellos todos los días, que pasó de los 30 y está tratando de redescubrir qué quiere hacer. Que hizo algún curso, o dos, o tres, que se está comiendo los ahorros, que está esperando esa entrevista que no llega, que la despidieron del trabajo y ya no tiene los ánimos para seguir haciendo lo que hace. Está esperando alguna luz al final del túnel. Si eso te describe, aunque sea un poco, bienvenido o bienvenida. Esto es para vos. No vas a encontrar acá fórmulas de éxito ni consejos de manual. No hay frameworks, no hay pasos, no hay estas son las 5 claves que debes seguir para reinventarte. Acá quiero mostrar historias reales, sin maquillar. Lo que pasó en el medio, el miedo, la duda, el momento exacto en que algo dejó de cerrar y la vergüenza de decirlo en voz alta. Conversación, no consejos. Episodios de unos 40 minutos, con un invitado por episodio, cada 2 semanas. Yo había pensado en realidad en otra cosa, en hacer una especie de series para explicar cómo te podías convertir en analista de datos, pero sentía que eso no es lo que yo quería hacer. Hay mucho contenido de eso ya en internet y te voy a ser sincero, a mí me desagrada un poco verlo porque siento que engañan mucho a la gente. Siento que es más como dar de a poquito algunas respuestas de algo que no tiene nada que ver realmente con lo que significa efectivamente conseguir el trabajo. Y aprender haciendo, que es la única manera de aprender, aprendiendo teniendo el trabajo. El próximo episodio va a salir en 2 semanas, más o menos, con mi primer invitado. Y te prometo que la historia vale mucho la pena. Te pido una sola cosa. Si vos tenés una historia de cambio de rumbo o conoces a alguien que la tenga, escribime. Me podés encontrar en cambiandorumbos.com y si no te voy a dejar el email en la descripción de este episodio. Capaz tu historia es la del próximo episodio. Y por último, quiero dejarte con algo de Antonio Machado. En 1912 publicó un libro que se llama Campos de Castilla. Lo escribió después de años viviendo en Soria, una ciudad muy austera en el centro de España. Era una época difícil, en la que su país estaba atravesando una crisis, buscando entender quiénes eran y hacia dónde iban. Y en ese libro escribió algo que con el tiempo se volvió muy célebre, un poema corto, casi un proverbio. Dice así: Caminante, son tus huellas el camino, y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.